Como acá estamos grabando. Bueno, ahí va. Entonces, ¿sí? El ejemplo este lo que nos demuestra es, ¿quién había hablado? Alexis, había puesto el ejemplo de esto, de los productos que uno compra o vende. Siempre, primera prevención, pongámonos del lado del que demanda, ¿sí? Sobre todo nosotros somos los que tenemos la plata, en todo caso, que bastante nos costó conseguir para demandar cosas. Cuando uno se arma una pyme, ¿sí? Ejemplo, se me pongo en Instagram, me armo un usuario para vender pizza y empanadas. Bueno, ahí iré viendo, ¿sí? Iré viendo en la práctica cuán sensible o no a los cambios de precio que yo vaya haciendo, ¿sí? Será la demanda del producto, ¿sí? Claramente siempre, cuando uno habla de hacer un emprendimiento, uno tiene que fijarse en las cosas básicas, ¿sí? La gente nace, come, se reproduce y muere, es decir, hay que tener casa de sepelios, hoteles de alojamiento, restaurantes y guarderías, ¿sí? O sea, es el ABC de cualquier emprendimiento que uno vaya a hacer. Algunos requieren más plata y otros menos, ¿sí? Algunos son más felices y otros son menos felices, pero son necesidades constantes de la vida humana, ¿sí? Hay que ver cuánto uno puede reducir o no eso, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es, ¿sí? Veamos el ejemplo perfecto de, sí, 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 claramente, pero bueno, también es, hay que ver, ¿no? La demanda estable, ¿no? Es todo un tema, como lucrar con eso, ¿no? Es un tema bastante sensible, pero bueno. Y, profe, todos necesitamos un cajón. Eso es Todos obvio, ya necesitamos partiendo de la base, un dos, cajón necesitamos. y son muy caros además. Es como que no hay algunas cosas que llaman la atención, pero bueno, no importa, no me voy a Para meter llegar en al problemas. paraíso hay que llegar bien. No me voy a Pero, meter en profe, problemas. depende para qué quieras el cajón, porque si lo querés para el asadito del fin de semana, No, no, no. Es que, digamos, sería un gasto, si se quiere, sería como la pelota de tenis rosa, hacerte un asado con madera de un cajón de cepillo, ¿no? Sería como, bueno, mucha plata, ¿no? Sería un pensamiento bastante antieconómico. Dame un cajón de la verdulería y ya. Creo que alcanza. Cumple el fin, digamos. A ver, entonces, vimos esos dos ejemplos, ahora vamos a ver si tres puntos básicos donde sí podemos comprender en situaciones más reales, ¿sí? Eh, Bienvenido el gato de Nahuel, ¿sí? O la gata de Nahuel a la clase. La cola, por lo menos. Imagino que es un gato, por ahí es otro animal. Pero bueno. Partimos acá y vamos con esto, ¿sí? Bueno, ¿se ve acá? No, profe. No. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. O ya. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Tres tipos que son, si se quiere, más reales, ¿sí? De la demanda, de la elasticidad, ¿sí? Vamos con este primer ejemplo, ¿sí? A este le llamamos elasticidad unitaria. ¿Qué significa? Que el porcentaje de variación va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Acá tenemos, por ejemplo, aumenta el precio de 0,90 a 1,10, es decir, aumenta un 20% el precio, ¿sí? Según la ley de demanda, un aumento del precio disminuye la cantidad demandada, es decir, vamos del punto A al B. Un incremento del precio del 20% va a determinar, situación B, que disminuya el 20% de la cantidad demandada, ¿sí? El libro acá pone el ejemplo del peaje en un puente. Entonces, cuando el 20 sobre 20 te da 1, ¿sí? Lo determina que es demanda unitaria, que es muy pareja la progresión entre lo que va a bajar el precio y lo que va a bajar la demanda de ese bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? sí, profe, sí, sí. Digo, la otra cuestión es la demanda inelástica. Esa es menor a 1. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? El mismo ejemplo, aumenta el peaje, ¿sí? Precio por cruzar el puente, de 0,90 a 1,10, aumenta el precio, tiene que bajar la cantidad demandada, pero provoca una disminución del 10%. Es decir, hay una proporción de 2 a 1, 0,5, 20 dividido 10, ¿sí? La proporción va a ser menor, ¿sí? Es menor la proporción de lo que disminuye. Yo subo el precio, pero no baja tanto, ¿sí? La cantidad de demanda de ese bien.
En este caso, la cantidad de gente que tiene que cruzar. ¿Sí? Y después, la otra situación, ¿sí? En la cual la gente claramente deja de utilizar el servicio mucho más, es la demanda muy elástica, en donde el precio se nos va a 2, es por encima de 1. ¿Sí? ¿Cómo se ejemplifica esto? El precio por cruzar el puente sube, como siempre, 20%, de 0,90 a 1,10. ¿Sí? La situación B, baja un 40% la demanda del bien de gente de cruzar el puente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es, ¿sí? Esto lo vamos a ver acá y paramos con este tema acá. Cuando tenemos demanda unitaria, ¿sí? Es que hay una correlación entre la cantidad de cómo sube el precio y la proporción de cómo baja la demanda. ¿Sí? 20% sube el peaje, 20% menos de gente demanda el peaje. ¿Sí? Cuando es muy elástico, ¿sí? Significa que la gente lo necesita usar. Cuando es muy elástico, la gente es un bien muy suntuario. Por ejemplo, no sé, cuando quieren desalentar que la gente utilice el auto, ¿qué hacen? Suben un peaje los fines de semana, ponele. Porque saben que la gente tiene que laburar menos, o los bondis tienen que moverse menos, porque en general la gente está libre un fin de semana, entonces lo suben un 20%, la gente baja el 40%. ¿Sí? Se duplica la cantidad de gente que deja de utilizar ese servicio. ¿Por qué? Porque claramente no es tan necesario. ¿Sí? Claramente era como, bueno, si está barato tomarme el tren para ir, no sé, a tal lado, bueno, si me lo suben, la verdad que no lo necesito tanto. ¿Sí? Ejemplo básico, hoy me acordaba de Los Simpsons, ¿sí? Esto sirve para todo. Eh, Hay un momento en el capítulo en el que Krusty se funde y viene el contador y le dice, bueno, pero ¿qué esperabas? Tú te comiste no sé cuántas, que eran omelette de huevo de cóndor. ¿Sí? Entonces el tipo dice, sí, los omelets de huevo de cóndor, pero qué ricos que son. Dice el tipo, como diciendo, imagínense lo costoso que tiene que ser conseguir un montón de huevo de cóndor, una especie en extinción, para hacer un omelette y comerlo seguido. Y el tipo igual estaba dispuesto, ¿sí?, a gastarse toda su plata en omelette de huevo de cóndor. ¿Sí? Realmente en algunas situaciones de ciencias sociales, los Simpsons es como perfecto. ¿Sí? Entonces, ese sistema, ¿sí?, demuestra que hay algunos gastos que son muy suntuarios, ¿sí?, que es como, bueno, para la plata que me sobra, si sube un poco el precio, no, dejá, ya no lo hago. ¿Sí? Olvídate, ya no lo hago. Y el otro ejemplo es cuando la demanda sí es muy rígida, es menor a 1. ¿Qué significa? Subo el precio 20%, la demanda de ese bien solo va a bajar un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es lo que pasa todo el tiempo con los peajes. Estás obligado, ¿sí?, a los peajes, bueno, la gente que viene de Panamericana, la gente que viene de zona oeste, tenés que pasar por O ahí. como la hora pico, profe, que Sí, como digamos la hora pico. aumenta durante determinado horario, baja un poco el consumo, pero así todo un montón de gente tiene que pasar sí o sí lo paga igual. Sí, hay gente, o sea, tu horario de ingreso a capital en un laburo es en general entre las 8 y las 10, no hay otra, vos no podés negociarlo, ¿sí? Entonces, Pero el tenés que que estar tiene que acá. hacer un trámite en un horario flexible no va entre las 8 y las 10, va a las 11. Claro, exactamente. Entonces eso te va corrigiendo cierto patrón de conducta, ¿sí? Pero vos sabés, como oferente del precio, cuán elástica se vuelve, digamos, la demanda de ese bien, y vos como demandante de ese servicio harás ese cálculo de cuánto más o no estás dispuesto a pagar por el uso de ese bien, ¿sí? No sé, si podemos tomar el ejemplo de gente que viene de capital, digamos, todos conocemos o les pasa o nos ha pasado de ver cómo llegamos a conurbano. Yo, o sea, cuando me tomo el 105, acá a 2 cuadras para ir a Lisped, es una forma de llegar. También podría ir hasta 11 y tomarme una combi. Bueno, ¿cuánto precio más estoy dispuesto a pagar, ¿sí?, por ese tipo de viaje? Bueno, ahí entra el cálculo de cada uno como demandante, ¿sí? Y las combis sabrán en su sistema cuánto pueden subir el precio o no, como para que se llene de gente o no, ¿sí? Ese es el tema. Todo esto considerando, de nuevo, siempre que no hay, por ejemplo, un paro de Sarmiento, que no hay un paro de colectivos, que no hay un piquete Un día de lluvia. de tren, que no hay un día de lluvia, que no hay una marcha en Plaza de Mayo y el 105 no salió nunca. O sea, bueno, todo considerando situación de laboratorio, ¿sí? O sea, a veces es un poco irreal, porque después de todo estamos en Argentina y es bastante picante la situación, ¿sí? La economía es rara acá en Argentina, ¿sí? Bueno, eso que estábamos viendo, básicamente, era cómo graficar, ¿sí?, el interés mayor o menor que la gente tiene sobre productos. ¿Se entendió? ¿Sí? Es medio un plomo a veces verlo así de este modo, porque son cosas de sentido común,
pero es interesante que nos tomemos, aunque sea un rato de una clase, para ver cómo hay ciertas cuestiones que son nuestras, sociales, de consumo, de la vida cotidiana, que se grafican, ¿sí? Y depende de cómo te dé la curva, depende de cómo te dé el número, el cociente, la relación entre porcentajes, eso determina que los consumos, ¿sí? Vayan por un lado o para el otro, ¿sí? Sirve para planificar incluso nosotros cuando vamos a ofrecer un servicio, ¿sí? Ese es el tema, la determinación de los precios de bienes y servicios. Bueno, ahora vamos a parar con microeconomía, ¿sí? Creo que Lila había puesto el ejemplo de cuántos ellos habían subido el precio en su trabajo, ¿sí? Y cuánto era, bueno, necesito esto, ¿sí? Por lo que entendí yo, que leí justo antes de cerrar, ella demostraba, ¿sí? Una cierta rigidez en la demanda de ese bien que ellos producen, ¿sí? Han subido el precio un montón y la demanda sigue aumentando. Si no entendí mal el ejemplo, no sé, me corregirá. Sí, ahí está. Dice que sí. Bueno, genial. Es así, es la situación. Lo vemos día a día y por eso algunos elementos son muy fundamentales en la economía, ¿sí? Estamos hablando de harina, estamos hablando de aceite, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de caños sin costura para la producción, aleaciones, aluminio, materiales de construcción, ¿sí? Esos elementos son básicos, porque la demanda mayor o menor de eso, ¿sí? Genera una traslación en otros precios de la economía, y también de los sueldos que tenés que pagar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Genial. Bueno, eso es como para más o menos tener la idea. Bueno, lo que estuvimos viendo acá era microeconomía. Vimos apenas unas cositas, pero por lo menos era como para entender ciertas cuestiones. Lo que vamos a ver ahora muy rápidamente es macroeconomía, ¿sí? Vamos a ver los grandes números de la economía. Como vimos bien en el TP, yo había puesto una frase verdadero y falso sobre de qué se encargaba la macroeconomía. La gran mayoría respondió bien, que era falso, que se encargaba de los agregados de un país, ¿sí? ¿Qué mide la macro? Mide componentes, ¿sí? E índices a nivel agregado. ¿Qué significa? Todo el país. No va a calcular cuánto queso pisero compré yo, cuánto queso pisero compró Flor, cuánto queso pisero compró Danilo, sino todo el país, ¿sí? Yo sé que ahora le dio ganas de comer queso pisero, ¿sí? Pero más allá de eso, por el horario, es el ejemplo más simple que pongo, ¿sí? Está pensando qué nivel de productividad, de demanda, de precio, de ganancia o no, tiene toda la industria láctea a nivel de un país, ¿sí? Eso es lo que estamos pensando a nivel macroeconómico. Si eso se exporta, qué balance positivo o negativo hace, qué cantidad de la producción total a nivel país o de exportación representa en la torta a nivel porcentual, ¿sí? También le digan de comer torta, lo sé, sí. Tranquilamente estoy sembrando las semillas del emprendimiento gastronómico que tiene que salir de ahí del espejo, claramente. Si estuviera negociando con la del buffet, esto sería un éxito, ¿sí? Saldrían corriendo en el recreo a comprar medialuna rellena. Afloje un poco, profe. Sí, y ahora todos están pensando en medialuna rellena. Entonces, ¿sí? Es eso. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿sí? Algunas cuentas fundamentales, ¿sí? Que son básicamente el PBI, el PBN, el PBI per cápita, ¿sí? Y cómo eso, a pesar de ser un número y de que todo se construya con una lógica matemática muy precisa y de mucho debate, eso también se presta a interpretación política, ¿sí? Y lo vamos a ver en el ejemplo en un picoteo que se dio famoso hace un par de meses en Twitter entre Alejandro Berkovich y José del Río, que es como el periodista jefe de la parte económica de la Nación, ¿sí? Incluso es muy interesante que hasta el mismo presidente lo posteó. Bueno, eso nos muestra cómo siempre sí está la cuestión de una ciencia social en la economía, cómo se construyen los datos para dar un sentido a la realidad, ¿sí? Cada vez que uno escuche que el dato mata relato, no existe, porque el dato es una construcción con sentido de cómo recortamos la realidad, ¿sí? Decir que el dato mata relato es un relato también, ¿sí? O la falta de ideas, básicamente, y la agresión lisa y llana. Pero ya vamos a ver el video de Milei, no se preocupen. Entonces, la idea es ver cómo hay agregados, ¿sí? Componentes muy grandes de una economía y cómo se miden. En general, incluso Sergio, sí. En general, sí, lo que estamos viendo es, tenemos la macro que se dedica a estudiar en general a nivel de un periodo de tiempo en una geografía dada. La macroeconomía en general se sienta en números que son el balance anual, ¿sí?
en general se toma el periodo de un país. Después, dentro de ese país se verá cómo rinde cada provincia, o al revés, se compararán países para ver toda una región, ¿sí? Por eso vos tenés, no sé, el PBI de la región Mercosur, el PBI de, no sé, la parte del sudeste asiático, ¿no? El PBI de China, que es como un continente en sí mismo, bueno, el PBI de Europa del Norte, ¿no? Escandinavia, bueno, eso se va agrupando, pero en general se toma como medida válida el PBI de un país en un año. ¿Por qué en un año? Porque eso se le llama un cálculo de número real, ¿sí? La variación nominal de un índice es de mes a mes. A veces la variación nominal puede parecer muy buena, pero eso es porque de mes a mes es de gasto como casi corriente. Yo lo tengo que comparar con la misma medida del año anterior. Ejemplo, si me dicen que la recaudación subió un 14% en septiembre de 2020 respecto de agosto de 2020, bueno, no sé, por ahí en agosto del 2020 estaban full pandemia y la gente no consumió nada y no pagó impuestos y la recaudación fue malísima, ¿sí? Pero subió un 20%, parece una buena noticia. Ahora, si comparo septiembre, el número de septiembre 2020 con el número de septiembre de 2019, por ahí estoy un 35% abajo, porque lo comparé con la misma magnitud, lo comparé con el mismo mes del año pasado. ¿Se entiende eso? Lo nominal y lo real es distinto. Siempre guíense por el cambio real de los índices y los datos económicos, ¿sí? En especial ahora, en términos de pandemia, encontramos que hay movimientos muy altos o muy bajos, ¿sí? Ejemplo, la economía china se desplomó los primeros 4 meses, pues estaban a full con la pandemia, y ahora para junio subió un 7% el PBI. Bueno, eso es por ahí un mes muy bueno comparado con un mes que estaba muerto, con la gente encerrada. ¿Se entiende? ¿Sí? La medida verdadera es comparar junio 2020 con junio del 2019, con junio del 2018, con junio del 2017, y así como va retrocediendo, para tener la misma medida y un cálculo más real, si se quiere. ¿Se entiende esto? Genial. Bueno, el número más famoso, ¿sí?, de la macroeconomía es el PBI, ¿sí? Es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Todo esto está en un texto, yo después se los voy a pasar para que lo vean, ¿sí? Pero prefiero hacerlo más rápido diciéndolo acá. Si algo no se entiende, levantan la mano y lo charlan. Producto Bruto Interno es todo lo que produce un país adentro de sus fronteras en el periodo de un año, ¿sí? Es todo lo que se produce. ¿Por qué es un dato importante? ¿Sí? Porque muestra las variaciones de toda la actividad económica de un país. Estamos hablando, y acá el texto lo cita muy bien, hay una cuestión fundamental, estamos hablando de actividades registradas, legales, registradas, computadas por el Estado y reconocidas legalmente, ¿sí? No solo estoy dejando afuera el tráfico de sustancia, ¿sí?, sino también, por ejemplo, se deja afuera, y hay una cuestión cultural y legal importante, se está dejando afuera el trabajo doméstico, ¿sí? En algunos países, y esto lo dice el libro, se calcula que hasta el 30% del PBI de un país es el trabajo que tradicionalmente, y por algo es tradicionalmente, lo hacen las mujeres y no reciben ninguna remuneración, ¿sí? Si se pagara y se reconociera que eso representa un tercio de lo que hace un país, ¿sí?, yo creo que había un montón de chabones que dejaríamos de decir, bueno, que ayudamos en casa, y directamente diríamos, no, laburo en casa, todo bien, la verdad que me conviene quedarme en casa y trabajar en casa, ¿sí?, tareas domésticas, antes que ir a la oficina, tomarme el subte, tener que matarme a piñas con un chabón ahí que me apoya el codo, olvídate, ¿sí? Entonces, siempre es un criterio arbitrario, claramente, en este caso se nota más. Entonces, no, Lila, eso es justo lo que estoy diciendo, ¿sí? Trabajo en negro queda por fuera. Estamos hablando de toda la economía blanqueada y registrada, ¿sí? Que está registrada claramente porque tiene un pago impositivo, porque tiene una entidad, si se quiere, jurídica, ¿sí? Es una empresa que está registrada, no sé, ante la IGJ, que está registrada en la FIP, que pagará lo que corresponde a sus empleados, ¿sí? Puede ser eso, puede que la compañía no esté nada registrada, o puede ser que esa compañía esté parcialmente registrada y tenga un porcentaje de participación en negro, ¿sí? Ejemplo, la construcción. Ejemplo, rubro gastronómico. Ejemplo, empleadas domésticas, ¿sí? Hubo una campaña fuertísima, ¿sí? ¿Se acuerdan de? Estaba el cartel de la cancha Boca, me acuerdo, fin del kirchnerismo, blanqueé tipo a la empleada doméstica, ¿sí? Había una connotación racial un poco fea también en torno a eso, pero bueno, es lo mejor que pudo comunicar ese gobierno en ese momento, esa intención, ¿sí? Entonces estamos hablando de actividades en blanco reconocido, ¿sí?, a lo largo de un año en un país.
¿Se entendió? ¿Sí? Claramente, todos sabemos, porque estamos en Sudamérica y estamos en Argentina, que hay un gran porcentaje de la vida cotidiana que está en negro. ¿Sí? Y ahí, bueno, es en donde la teoría económica entra por ahí, si se quiere hacer un poco de agua, ¿no? Es como que, bueno, no cierra mucho. Pero bueno, vamos a seguir charlándolo, ¿sí? Pero ¿cómo se estima que es? Es que, acá le pregunta Lila, ¿por qué se estima que es un 30% de trabajo negro del trabajo no reconocido de doméstico? Porque en general se ha llegado medianamente a la estimación de decir, bueno, yo tengo tanta gente que vive de determinada manera, alguien hace las tareas de la casa, ¿sí? En general, poner que tenés, no sé, 400.000 personas, esas 400.000 viven, no hay 400.000 casas, es decir, hay agrupamientos, y viven más de uno en una casa, hay alguien que está llevando las tareas del hogar. Bueno, esas tareas también tienen un rol económico. ¿Por qué? Y porque esa persona que limpia compró elementos de limpieza, utilizó tiempo, utilizó trabajo, reparó cosas, compró, hizo mover la rueda de la economía. ¿Se entiende? Entonces, esa situación que no se explicita para quien realiza esas tareas es parte del PBI de la gente, porque es gente que está dentro de un país en un año trabajando. ¿Se entiende? La estimación es Profe, 30%. Sí, Sergio. ¿los tercerizados también entran en el PBI? Perdón, no te escuché, se cortó un poquito. ¿Los terciarizados también entran en el PBI? Tercerizado, si está registrado, sí. Si está registrado, sí. Ahora, que tengan un convenio peor, es otra cosa. ¿Sí? El que está en la Telecentro, está como empleado de comercio y no como telefónico, es otra cosa. El que está de telemarketer del BBVA, si está como empleado de comercio y no como telefónico, como bancario, bueno, esa es otra cuestión. Pero ese tipo tiene, ¿sí?, un registro, tiene unos aportes y su actividad está registrada, está medida. ¿Se entiende? Son cuestiones distintas. Pero también es una cuestión económica, ¿sí? Para Telecom, yo durante un tiempo trabajé de mi call center de Telecom, y no éramos personal de Telecom. ¿Sí? Éramos empleados de comercio, que tiene subas por paritarias mucho menores a los telefónicos. Sí, ¿Sí? sin ir más lejos, yo trabajo en el correo argentino y terciarizado, puedes estar 4 años mínimo, Sí, sí. hasta que te contrate la empresa. Y esto estamos hablando de una empresa. Piensen, bueno, yo también trabajé en el Estado durante mucho tiempo. Tuve la suerte que la directora nuestra peleaba fuerte porque pasemos a estar en blanco y contratados de verdad. Pero durante muchos meses yo le facturaba, durante 3, 4 meses le tuve que facturar monotributista, sí, a la UTN. Yo nunca pisé la UTN. Sí, yo estudié historia, no física. Pero bueno, no importa, o sea, es una forma de contratación. ¿Sí? Y lo loco es que esto es el mismo Estado que se está engañando al mismo Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, es para charlar un poco la realidad de la práctica económica en Argentina. Muchas veces, ¿sí? Lo caga a patadas al libro de teoría económica, nada, no lo deja salir del túnel, ¿sí? Ni siquiera entra a jugar. Pesan otras cosas, ¿sí? Entonces, volvemos, ¿sí? PBI se mide anualmente, es todo el producto del país. Ahora, hay una pequeña trampa. Los países, y esto lo van a ver en el texto de Chang, que le voy a pasar, ¿sí? Las medidas de los agregados macroeconómicos en general sirven para justificar muchas cuestiones de política económica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si tomamos a los países que más PBI hacen, ¿sí?, son los países más ricos. Ahora, un país que pueda tener un crecimiento de PBI muy grande, crecimiento a tasas chinas le llaman, puede que no sea rico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está la trampa del Producto Bruto. Producto Bruto es como la diferencia, me decían, entre el bruto y neto de un salario. ¿Sí? El Producto Bruto Interno es todo lo que se produce en un país. Ahora, no todas las personas que producen, o todas las empresas que producen en un país, son nacionales. ¿Sí? La Coca-Cola, que está acá en Pompeya, ¿sí?, seguramente girará muchas de sus ganancias a la filial o a la casa madre que anda a saber dónde está. ¿Sí? Seguramente un lugar donde no tenga que pagar muchos impuestos. ¿Sí? Una oficina perdida en alguna isla en el medio de la nada. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos que nos determinan que por ahí el PBI es todo lo que ganó, si registrado, pero ahora que eso pegue e impacte en la realidad de ese país, puede que no sea así. ¿Sí? Hay provincias, ¿sí?, o países con riquezas naturales impresionantes,
¿sí? Pero el desarrollo del país no se nota. Claramente hay una cantidad de riqueza que no se está dividiendo, ¿sí? Ahí sí creo que entra el caso de un par que mencionaban Venezuela cuando hablaban de que el petróleo era o no riqueza, ¿sí? Tenemos el ejemplo más básico. Vos en el norte de Venezuela, ¿sí? Y esto lo he visto, ¿sí? En la parte de Carabobo, en Punto Fijo, cerca de Valencia, vos metés una pala en la tierra y sale petróleo, literal. O sea, no es que tenés que armar un pozo. Le pegás a la tierra, ¿sí? Para plantar una planta y sale una bolita de petróleo, ¿sí? Cuán rico, ¿sí? Es ese país. Pero asimismo, en el delta del Orinoco, que es el que sale directamente al mar, vos ves plataformas, ¿sí? Que están destilando petróleo, y el barco, eso es territorio venezolano, ¿sí? El barco destila ahí, llega, carga eso y directamente remonta al mar. Ese petróleo nunca toca suelo venezolano, ¿sí? O sea, más evidente, vos querías como la idea de imperialismo, bueno, no tenés que ni exagerarla, ¿sí? Está ahí. El petróleo que sale directamente no pisa un minuto, ¿sí? La tierra de Venezuela, que es de donde teóricamente pertenece. Entonces, el producto bruto de un país no es necesariamente la riqueza que le queda. ¿Cómo se determina eso? Con otro agregado que es Producto Bruto Nacional, PBN, ¿sí? Esa es una medida fundamental porque determina, básicamente, es el PBI a lo que vos le sacás toda la ganancia que se externaliza, toda la ganancia que se lleva, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice de la Argentina? La Argentina tiene un PBI que no está tan mal, el problema es que una gran porción de ganancias está fuera, ¿sí? Entonces, Profe, una consulta. sí, sí, Nico. ¿Tiene que ver el riesgo país con el Producto Bruto Interno? Depende, el riesgo país, a ver, el riesgo país lo único que está haciendo, ¿sí? En su momento, a ver, hay algunos indicadores que son muy de época. En el 2001, el año pasado tuvo como un revival el riesgo país, ¿sí? En el 2001, capaz que eras muy chico, no sé, no me acuerdo, no sé, digo, no te conozco, pero en el 2001 todos los días estábamos viendo, ¿sí? Si llovía, qué hora era y cómo estaba el riesgo país, ¿sí? Era una locura, ¿sí? No estábamos viendo, como sí vemos ahora, el dólar blue, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la medida de lo que te da el riesgo país? El riesgo país es un número que te determina un porcentaje de cuánto más interés tenés que pagar vos como Argentina por la plata que debes. ¿Se entiende esto? ¿Qué significa? Si el riesgo país es muy alto, si el riesgo país es 4.000, significa que vas a tener un 4% más que pagar por cualquier préstamo comparado con otros países, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, que Chile, que, no sé, que Paraguay, que Perú, que cualquier país, ¿sí? Es una medida que se toma. No hace tanto al PBI, sino que hace teóricamente una coyuntura, ¿sí? Porque esto es un instrumento netamente financiero. Hay algunos elementos que son muy arbitrarios que hacen que el PBI baje, y hay elementos muy arbitrarios que hacen que el PBI suba, ¿sí? La arbitrariedad máxima es 11-12 de agosto del año pasado, ¿sí? El peronismo se lleva puesto al gobierno que estaba en las urnas, claramente, y al otro día salta el dólar y el riesgo país sube 1.000 puntos. Una situación que parece casi como si fuera una guerra. Una situación absolutamente normal, democrática. Bueno, los mercados reaccionan con otra arbitrariedad. Sí, Nata. En el 2001 había convertibilidad, por eso no había puterío con el dólar. Exacto. En el 2002 había quilombo con el dólar, quilombo con la desocupación, quilombo con el riesgo país. Era propiamente un quilombo. Exactamente, sí. Pero sí, fíjense que nuestra cultura económica es muy puntual. Me pasó a ver una cosa rara. En Nicaragua, ¿sí? Pagando una carpa. Me pasó que yo, en Nicaragua tienen una moneda que es el Córdoba, yo una billete que no tenemos ni idea, creo que no me quedó ninguno. Le pagué al flaco de ahí y el chabón vino como todo como temeroso y me dice, disculpa, no me queda más plata local, ¿te puedo volver el vuelto en dólares? Me dijo el tipo. Y yo como diciendo, sí, olvidaste, o sea, claramente el tipo no le importaba, ¿sí? O era una cosa menor, ¿sí? Tener Córdobas y dólar, bueno, sí, le devuelvo en dólar, pobre flaco. ¿Entendés? No era nada, eran 50 centavos. Pero fíjense que nosotros acá, si ves 20 dólares en la calle, ¿sí? Te agarras a piñas con cualquiera, pues son 2 lucas y media, ¿sí? Bueno, fíjense sí, lo que varía respecto de cada sociedad. Y no estoy diciendo que me miraron mal por encima del hombro en Austria, era en Nicaragua,
¿sí? O sea, claramente tienen otra realidad, pero la medida de cada cultura económica es fundamental. Nuestra cultura económica es muy complicada. Los indicadores que están de moda, todo el mundo lo sabe. Yo me tomo el subte acá en Almagro y le pregunto a 50 personas en un vagón, ¿sí? 48 van a saber cuánto está el blue. ¿Cuántos compraron dólar blue? Ninguno. O capaz que uno. ¿Sí? Pero son cosas que están y circulan. ¿Sí? Y lo que genera, ¿sí? Nico, que vos preguntabas, esta situación de riesgo país, dólar blue, contado con liqui, ¿sí? Holdouts, cosas que parecen muy lejanas, lo que terminan generando son expectativas económicas. Expectativas económicas que hacen al consumo de la gente. Entonces, si bien parece lejano, termina determinando que uno diga, che, ¿qué onda? ¿Me compro 200 bloques más para hacerme la pieza atrás o no? ¿Me da para comprarme todo lo que necesito? ¿Me da para cambiar, no sé, los cerámicos del baño? ¿Me da para comprarme, no sé, había visto una Play 4 que estaba vencida acá, ahora que estoy todo el día adentro, aprovecho y vicio un poco con mi amigo yo. ¿Tengo de verdad esa plata? Si sé que me parece que la expectativa es que se pudra todo dentro de 3 meses. ¿Se entiende esto? A veces, sin un gran conocimiento teórico de economía, todos sabemos más o menos por dónde viene la mano. Y en Argentina estamos muy entrenados para eso. ¿Sí? Hay miles de estrategias para eso. Sí, Nata. Lo que pasa es que acá tu cabeza dice, voy a ganar lo mismo de acá a fin del 21. Sí. Gano 100 mangos, si no lo compro hoy, 100 ladrillos, mañana compro 97, Sí. después 95, a mediados del año que viene compro 40. Sí. Entonces lo que iba a ser una pieza, no hago una pared. Yo estoy en la construcción. Bueno, ahí está, ¿sí? Calcular la inflación, calcular el dólar arena, el dólar chapa, el dólar hierro, es un índice más, ¿sí? Ahí por lo que decías vos, Nico. Entonces, sin grandes conocimientos de economía, porque no hay que tenerlos, pero sentido común y práctica de la vida concreta, el albañil, el maestro mayor de obra, el capataz, el arquitecto dice, che, pará, estoy escuchando sube el riesgo país, se va a empezar a complicar la economía, se va a empezar a complicar el precio del dólar, muchos de los elementos, en vez de comprarlos acá, se exportan, por ahí me va a costar un montón, ¿sí? Entonces tengo que rever los precios. De cuánto le pago al peón, de cuánto le pago al oficial, de cuánto calculo el metro cuadrado si soy arquitecto, ¿se entiende? O sea, la cuestión es que, a ver, la ciencia económica es una ciencia y es compleja, pero muchas veces, como vimos en el ejemplo de la elasticidad, a veces son son cosas de sentido común. ¿Sí? Grandísima fórmula y qué sé yo, y es como, sí, pierdo plata, gano plata al final del día. O me largo a pasarle Simteplas al techo o no. ¿Sí? O sea, son cosas bien concretas de la vida cotidiana. ¿Se ve ahí? Ahí está. Sergio, sí. Las DEVAC y las divisas, ¿vienen de la mano con el PBI? No te escuché. ¿El qué y la divisa? La DEVAC y la divisa, ¿vienen de la mano con el PBI? Sí, no tanto la LEVAC, porque la LEVAC es una herramienta financiera propia del país, ¿sí? LEVACs tendrán otro nombre en Rusia o no existirán en Noruega, pero sí las divisas. Las divisas lo que nos está mostrando es cuánto se puede medir el incremento o no, por ejemplo, de exportaciones, ¿sí? Cuando se habla de exportaciones en un país en un plazo anual, o el plazo que sea, se está pensando en un término común. Antes de 1940 era el patrón oro, ¿sí? Y después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo fue el dólar, ¿sí? El dólar estadounidense se tomó como medida como universal respecto de todo, ¿sí? ¿Se entiende, Sergio? Profe, Sí, Martín. nuestro PBI lo marca más que nada el campo. ¿Cómo es eso? O sea, ahí no escuché bien lo último, pero ahí engancho con lo que decía Sergio, ¿sí? Hay un elemento fundamental que es muy propio de nuestra cultura, de nuestra historia económica, y lo vamos a ver cuando veamos problemas de historia económica. Siempre hay un faltante de dólares en la Argentina, de divisas. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países que dijeron, che, nosotros nos conviene producir granos y vender carne, listo, hagamos esto, genial. A nosotros se nos dio, ¿sí? Porque contexto político-económico de 1940,
se nos dio por industrializarnos, ¿sí? Complejizar la matriz económica. Entonces, no te alcanza simplemente con, bueno, compro y vendo, sí, compro lo más caro que puedo, grano y carne, y traigo todo hecho, ¿sí? Como le pasa a Australia, como le pasa a Japón, ¿sí? Que se dedican a vender cosas primarias, listo, venden eso, sino que necesitamos otros insumos, necesitamos máquinas que hagan herramientas, necesitamos bienes de capital para mejorar la producción. Eso te cuesta muchísimos dólares. Y en general la industria, cuando está arrancando y compitiendo con otras industrias más eficientes, se te complica mucho competir. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? En determinados momentos, hace que las retenciones, ¿sí?, le saque plata de eso para redistribuir en otro sector económico que necesite esos dólares. ¿Se entiende? Eso lo hace el Estado, es una política de Estado. Se utiliza mucho en muchos países, ¿sí?, porque en general, depende del momento de cada país, hay productos que te pagan una locura por mucho menos esfuerzo. Ejemplo, soja en el 2006, ¿sí? Requerías muy pocos trabajadores, muy poca inversión inicial, y te pagaban la tonelada a $600. ¿Sí? Entonces era un recontra mil negocio. ¿Sí? El Estado vio eso, se armó altísima discusión, claramente todos recordamos la 125, ¿sí?, y se tomó determinada decisión respecto de cuánto iban a pagar o no. ¿No es cierto? Pero siempre el tema de las retenciones para ciertos productos de exportación básicos son fundamentales. ¿Por qué? Porque generan divisas. Es lo que preguntaba, no me acuerdo quién preguntaba, Sergio, o no me acuerdo quién preguntó, ¿sí? El tema de divisas, ¿sí? Las divisas son fundamentales porque es básicamente cuántas divisas tengas, es cuán líquido o cuán potente es tu sistema económico, ¿sí? El PBI en general, el aumento del PBI se va a expresar en un porcentaje, pero que se traduce en un número que está en cientos o en miles de millones de dólares. ¿Sí? Genial. Bueno, cierro ahora una idea básica, ¿sí? Es el PBN, ¿sí? Volvemos a esto. El PBI es como lo que se muestra hacia afuera, ¿no? El PBI es como con lo que uno chapea afuera cuando bien te fue o no. Si desagregás ese número, tenés el PBN, es decir, la plata que ganaron pero se llevaron afuera, ¿sí? Y lo que realmente queda es el PBN, ¿sí? De nuevo, en un año, actividad registrada, dentro de la frontera de un país, ¿sí? Cuestión no menor, hace 2 días, por ejemplo, se votaron, ¿sí?, un aumento en las penas y en las multas que se le cobra a los barcos que están haciendo pesca ilegal en la plataforma marina argentina, ¿sí? Esos son recursos que están dentro de nuestra frontera, que los explota otro, ¿sí? Y que las multas estaban desactualizadas. Es decir, se agarraba ese barco, se lo multaba, pero era tan conveniente para ellos lo que estaban sacando que preferían pagar la multa y seguir explotando ilegalmente. ¿Se entiende? A veces el manual de economía se quema bastante, ¿sí? Bueno, salimos y volvemos a entrar y cerramos con un ejemplo la clase, ¿sí? 15 minutos más.